Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este séptimo Besofastro con el módulo de tumores de cabeza y cuello. Nos acompañan como coordinador el doctor Diego Fernández, médico radiooncólogo del Centro de Radioterapia de Anfunes de Córdoba, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. Estarán con nosotros como disertantes el doctor Marcos Santos de Brasil, oncólogo radioterapeuta con maestría en altas tecnologías de radiooncología de la Universidad de Murcia, MBA en farmacoeconomía de la Universidad de París, doctorado en ética médica de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Brasilia, miembro del Grupo de Estudios sobre Calidad de Vida en Cáncer de Cabeza y Cuello de la EORTC y actual presidente de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Radioterapia, ALATRO. El doctor Jorge Palazzo de Tucumán, médico radiooncólogo, jefe de la Unidad de Terapia Radiante del Hospital Zenón Santillán de Tucumán, director médico de VIT, Centro Médico Tucumán, y actual vicepresidente de SATRO. El doctor Diego Felipe Rincón de Madrid, médico oncólogo radioterapeuta, coordinador de las unidades de tumores ORL y digestivos de Genesis Care Madrid. El doctor Emilio Astiz de Mendoza, médico radiooncólogo, miembro staff del Instituto Privado de Radioterapia Cuyo. Y como panelistas estarán también el doctor Carlos Alberto Cardielo, médico especialista en oncología y radioterapia, ex jefe de servicio de radioterapia del Hospital Militar Central de Buenos Aires y especialista en radioterapia oncológica de VIT Centro Médico. El doctor Agustín Falco, médico oncólogo clínico, jefe del área de tumores de cabeza y cuello y tiroides del Instituto Alexander Fleming y profesor adjunto de oncología de la UBA. Y el doctor Lucas Sabondet, de Buenos Aires, cirujano de cabeza y cuello, de la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto Oncológico Ángel Rofo y del Instituto Alexander Fleming. Bueno, Ceci, gracias por la presentación. Siempre un placer compartir con ustedes otro Besofastro. La idea va a ser presentar... Bien, la idea es hablar de dos trabajos íntimamente relacionados. Este es un trabajo de Filadelfia, del Penn Medicine, del Dr. Lukens. Es un estudio fase 2, donde valora la radioterapia desescalonada, tanto en volumen como en dosis, seguida de la cirugía transoral robótica, la TORS, y la disección ganglionar para pacientes con cáncer de orofaringe HPV positivo. Siguiente. Bueno, el objetivo del estudio es ver las estrategias que nosotros contamos o tenemos hoy de desescalonamiento de dosis en este tipo de pacientes con cáncer de orofaringe y valorar tanto ese desescalonamiento, tanto en dosis, en donde el estudio principal es el estudio de reducción de dosis, es el ECOG 3311, que compara 50 versus 60 Gray en pacientes con riesgo intermedio. Este es el estudio de Ferris. Y el trabajo de desescalonamiento en lo que corresponde a volumen es el trabajo del AVOID, en donde uno lo que busca es proteger un poco el sitio primario en este tipo de pacientes, T1, T2, sin factores de riesgo. Por supuesto, combinar estas dos estrategias de intensificación de dosis y buscar el mejor control loco-regional y la reducción de toxicidades. Si nos vamos a lo que es material y métodos, vemos el diseño de este estudio, una rama simple, un fase 2 prospectivo con pacientes con cáncer localmente avanzado, según la clasificación AJCC, la 7ª edición. Luego de la cirugía y el vaciamiento ganglionar, menos de 5 ganglios positivos, con las indicaciones de adyuvancia, si las tuviese, quimio-radioterapia. La radioterapia adyuvante se dio en 25 fracciones en 5 semanas. Y el sitio primario no se trataba si había tumores o pacientes de buen pronóstico, T1, T2, con márgenes negativos, sin invasión vasculolinfática, sin invasión perineural. Si tenías que irradiar el primario, se irradió con márgenes negativos mayor o menor a 2 milímetros, 50 Grays.
Si los márgenes eran cerrados o positivos, la dosis fue de 52.5 a 55 grays. Si había ganglios positivos, la dosis para los que tenían extensión extracapsular menor fue de 50 a 52.5 y si tenían extensión extracapsular macroscópica, 55 grays. En caso que hubiese que irradiar, lo que son los ganglios ipsilaterales o contralaterales, la dosis fue de 45 grays. No sé si pasé, ahí estamos. Bien, bueno, estuvo la indicación de la quimio-radioterapia concurrente, se podía omitir si había extensión extracapsular menor o igual a 1 milímetro, según el ECOG 3311. Como endpoint primario fue, obviamente, el control loco regional a 2 años, y los endpoints secundarios eran los cuestionarios de calidad de vida, importante del MD Anderson sobre las escalas de disfagia, el MDASI, y después cuantificar el HPV-DNA, los niveles, tanto previo, en el medio de la radioterapia o 3 meses posteriores. Como resultados, vemos acá 118 pacientes enrolados entre octubre del 2018 y julio del 2021, con un seguimiento de 31 meses. Vemos algunas de las características importantes, las voy a pasar rápido por cuestiones de tiempo, pero vemos cómo el estadio con T1, T2, casi el 46-47%, los márgenes cercanos o positivos también en porcentajes importantes, y la extensión extranodal un 26%. Estos algunos de los resultados. Uno de los pacientes tuvo recaída loco regional, se estimó las tasas de control loco regional en un 98.8% y el 7% desarrolló metástasis a distancia, de la cual uno de ellos falleció. Otros resultados importantes, bueno, el lecho quirúrgico de la torsa fue protegido en un 55%, la dosis media utilizada en 65 pacientes en el lecho quirúrgico fue de 32.5 en aquellos que lo requerían. 20 pacientes tuvieron extensión extracapsular más de 1 milímetro, considerado como paciente de alto riesgo, según el ECOG 3311. Como conclusiones de este estudio, vemos cómo la combinación de escalonamiento, tanto en dosis como en volumen, favoreció al aumento del control, a altas tasas de control loco regional, y saber que la reducción del volumen en estos casos se pudo por ahí proteger el sitio primario de estas cirugías robóticas transorales en pacientes favorables y reducir por ahí también niveles ganglionares tanto ipsilaterales como contralaterales. Y sin duda es muy importante seguir incorporando pacientes. Hay un estudio ongoing que es el TORS 2.0 que está incluyendo 150 pacientes más. Y vamos rapidito con este segundo estudio, también íntimamente relacionado, un estudio del MD Anderson, habla sobre las tasas de reducción de aspiración después de 50 Gray post-op de radioterapia en pacientes HPV en cáncer de orofaringe. Este es un pequeño esqueleto del esquema del estudio, en fase 2, luego de la cirugía transoral, seguida de dosis baja o estándar de radioterapia de IMRT, en pacientes con cáncer de orofaringe localmente avanzado, HPV positivos. Como vemos acá en este esquema, luego de la cirugía transoral y el manejo ganglionar, se reestratificó, como me suena, me cuesta la R, tendría que haber nacido acá, y sigo con la R, y lo estratificamos en bajo, intermedio y alto riesgo. A su vez se identificaron 4 ramas, la rama A, que fue la de control, la de observación, perdón, y dentro del riesgo intermedio estuvo la rama B y la rama C. Ellas hicieron 50 Gray a 25 fracciones, 60 Gray en 30 fracciones la rama C, y la última rama es la rama D de alto riesgo, en donde se hizo radioterapia 66 Gray en 33 fracciones con cisplatino 40 miligramos semanales, que lo vamos a discutir después con Agustín, por qué semanal y no cada 21 días. Bien. El endpoint secundario de esto, el objetivo secundario de este estudio era evaluar, ¿sí?, la función de deglución después y antes y después de la cirugía transoral y ver el riesgo que tenía el agregado de la adyuvancia radiante en estos pacientes. Este es el estudio que se utilizó, que es un estudio de deglución de bario modificado, un estudio contrastado, donde los objetivos eran explorar las tasas de aspiración durante el tiempo y de las 4 ramas que recién mencioné,
y a su vez ver la exactitud que tenían los informes de esos estudios que fueron centralizados en un solo centro de imágenes, que era el del MD Anderson. Este era más o menos el folleto o el formulario del estudio para llenar, con distintas características de los pacientes en los distintos momentos de donde se tomó el informe. 316 pacientes hicieron este estudio modificado de vario, 93% lo hicieron pretratamiento, se lo hizo post 6 meses después y 24 meses después. Bien, vamos viendo algunos resultados. Las tasas de aspiración, 2.4% en lo que fue el baseline, en este caso fue muy bajo en todos los grupos, en todas las ramas. Luego fue aumentando esas tasas de aspiración, 13.3% después de la cirugía. A los 6 meses esas tasas fueron bajas en aquel grupo que hizo 50 Grays de escalonamiento de dosis, como ustedes están viendo acá. Por supuesto que aumentaron esas tasas de aspiración en el grupo que hizo 66 Grays con quimio y radioterapia, como ven acá, y por supuesto el grupo, el sitio que se encargó de evaluar o analizar todos los informes de estas muestras de los estudios, tuvo un sustancial acuerdo o estuvieron de acuerdo en el resultado de los mismos, ¿sí? Este fue el formulario que se llenó, ¿sí? Y como conclusión o discusión de este estudio, saber que la radioterapia desescalonada después de la cirugía transoral estuvo asociada, por supuesto, a bajas tasas de aspiración a los 6 meses y estuvo relacionado por ahí con la disminución de la dosis en aquellos tejidos que producían este tipo de toxicidad. Muchas gracias. Muy bien. Hola, buen día. Yo soy Emilio Astiz, médico radiooncólogo del Instituto Privado de Radioterapia. Quiero agradecer a la sociedad la invitación a participar de este prestigioso evento. Ahí está. Vamos a presentar este estudio de dosis de radioterapia ajustada genómicamente como predictor de sobrevida global que supera al AJCC8 en el pronóstico de los pacientes con cáncer de orofaringe HPV positivo. Bajo la hipótesis de que dosis de radioterapia ajustada genómicamente predice sobrevida global en esta población de pacientes, se propone como objetivo incorporar esta variable clínica al momento de definir conducta terapéutica y se estima que esto va a modificar la conducta terapéutica. Este es un estudio multicéntrico observacional prospectivo que reclutó 234 pacientes HPV positivos con cáncer de orofaríngeo escamoso. Se randomizaron a radioquimioterapia y radioterapia postoperatoria. Se utilizó un modelo de expresión genética de 3 niveles de expresión genética. Se utilizó un normograma combinado de pronóstico, se utilizó el AJCC8 y con todas estas variables se evaluó la dosis ajustada genómicamente de radioterapia. Se hicieron análisis proporcional de riesgo y comparaciones logarítmicas de la mediana de dosis ajustada de radioterapia para evaluar los resultados. Como resultado del estudio, dosis ajustada de radioterapia genómicamente predice sobrevida global. Cuando se evalúa la curva de Kaplan y Meyer se ve la estratificación que es mejor. Cuando se hace un análisis comparativo de los distintos rangos de dosis de radioterapia ajustada genómicamente, se observa que en los que tienen más de 64.9 les va mejor. Este es el normograma combinado que se utilizó para el estudio, en donde hay distintos modelos de puntuación utilizando el TNM y el AJCC8, y cuando se compara el normograma combinado con el AJCC8 se ve un franco beneficio en la evaluación del pronóstico. Como conclusión del estudio, dosis de radioterapia ajustada genómicamente
predice el efecto de la radioterapia. La combinación de dosis de radioterapia ajustada genómicamente con los 3 modelos del pronóstico y el AGCC pueden ser utilizados para mejorar la precisión pronóstica, incorporar esta terminología de dosis de radioterapia ajustada genómicamente en el diagnóstico de esta población de pacientes para la toma de decisión. Hay que ponerlos en estudios más amplios para definir conducta. Este segundo trabajo que voy a presentar es un análisis secundario fase 3 del EMSI 1675 que evalúa segmentos del DNA del HPV con el riesgo de recurrencia del cáncer en pacientes que realizaron radioterapia adyuvante con descalación de dosis versus tratamiento estándar. Este es el esqueleto del estudio. Se reclutaron pacientes con cáncer escamoso HPV P16 positivo, operados con cirugía de TORS, sin evidencia de metástasis, tumores T4, con más de 2 márgenes comprometidos fueron excluidos del estudio y a los pacientes se los estratificó en tabaquistas positivos, más de 10 paquetes años o menos de 10 paquetes años. Antes de la cirugía se obtuvo suero para dosar el HPV. Después de la cirugía, antes del tratamiento, se vuelve a obtener suero y se randomiza en 2 grupos, un grupo de riesgo intermedio y otro de alto riesgo. En el grupo de riesgo intermedio se reclutan 79 pacientes y están randomizados 2:1, en donde hicieron decalamiento de dosis 30 Gray a 1.5 concurrente con docetaxel. La dosis por día era de 1.5 versus 60 Gray solo a 2 Gray día. Y en la corte B se les hizo 36 Gray de a 1.8 Gray día concurrente con docetaxel comparado con el tratamiento estándar 60 Gray concurrente con platino. Cuando se evalúa la sobrevida libre de progresión, en los pacientes N negativos sin extensión extracapsular, se ve que radioterapia con decalamiento de dosis tiene sobrevida libre de progresión del 97% a 2 años, mientras que el tratamiento estándar, la sobrevida es del 93%. Y cuando evaluamos los pacientes de alto riesgo, los que recibieron 36 Gray, radioterapia con decalamiento de dosis, se invierte la ecuación y la sobrevida a 2 años es del 78.9%. ¿Qué sabemos? El estudio nos mostró que el DNA está presente en la mayoría de los pacientes antes de iniciar el tratamiento y se propone como biomarcador la detección del DNA en esta población de pacientes. Y como dato emergente del estudio, se sugiere que la presencia de fragmentos del DNA se lo puede considerar un marcador de riesgo de enfermedad. Para validar estas hipótesis son necesarios más estudios de investigación. De este estudio observacional se analizaron suero de los pacientes del MC 1675 que estaba almacenado. Se evaluó 2 mililitros de suero y de esos 2 mililitros se utilizó un método de NAVEX para detectar el DNA circulante. Cuando se evalúa el suero de los pacientes preoperatorios, de 53 pacientes en donde había suero para medir, el DNA era positivo con el método en 46 de los 53 pacientes, esto es el 87%. Cuando se evalúa el suero de los pacientes después de la cirugía, de 137 sueros de pacientes que había disponibles, 16 fueron positivos en el postoperatorio. Estos 16 pacientes representan el 12% y cuando se analiza esa población positiva en el postoperatorio, se identifica que son el 13 de 16 son N positivo, extensión extracapsular positiva. Y de riesgo intermedio alto habían pacientes con T2, N1, con ganglios mayores de 3 centímetros. Cuando se evalúa sobrevida libre de progresión,
a 18 meses, cuando evaluamos el DNA en los pacientes negativos a 18 meses, la sobrevida a 18 meses del 94%, mientras los que está presente el DNA en el postoperatorio baja al 73%. Cuando hacemos esta misma evaluación, pero ya en los pacientes que hicieron decalamiento de dosis de radioterapia, se mantiene igual en los DNA negativos, de cercano al 97%. Cuando se evalúa el DNA a 3 meses post-tratamiento, de 114 pacientes, solo 8 tenían DNA circulante a 3 meses después del tratamiento. Bien, esta es sobrevida libre de enfermedad, evaluando el suero de 3 meses posteriores al tratamiento. El 97% de los pacientes que fue negativo estaba vivo a 18 meses, sin evidencia de enfermedad, versus el positivo bajó al 25%. Como conclusión, pre-tratamiento, el antígeno, fragmentos del DNA del HPV está presente en más del 90% de los pacientes. Post-tratamiento se presenta solo en el 12% con este método de TTMB, y cuando se presenta en este 12% está altamente asociado con enfermedad extranodal, y cuando se detecta en el postoperatorio está asociado con altas chances de recurrencia locorregional. A 3 meses de tratamiento para la detección del DNA, cuando se detecta a 3 meses, a 19 meses el 97% está sin evidencia de enfermedad, con lo que se propone en esta población desintensificar el dosaje del DNA. Las limitaciones del estudio fueron los tiempos para la recolección del suero, el preoperatorio, el postoperatorio, los 3 meses, y obtener los 2 mililitros de plasma. Se consideró positivo cuando el estudio detectaba al menos 5 fragmentos de ADN circulante. Y la pregunta es si podemos usar este método de Navertis para detectar pacientes candidatos a decalar dosis, y está en curso este estudio DART 2.0, que van a reclutar pacientes para pacientes TTM positivos para evaluar el score pronóstico patológico. DART 2.0 va a ser 30 grays escalonada con preservación de la mucosa, y está estratificando 3 grupos de riesgo: un riesgo intermedio bajo o favorable, que solo tiene un factor de riesgo con DNA indetectable; un segundo grupo de riesgo intermedio desfavorable, que tiene un factor de riesgo detectable y DNA en el suero, o puede que tenga más de un factor de riesgo con DNA negativo; y el grupo 3 de alto riesgo, que incluye pacientes T4, márgenes positivos N2 y cualquier serología de DNA. En el estudio se está programando dosar el suero previo a la cirugía y previo al inicio de tratamiento. A los de riesgo favorable y intermedio se les puede ofrecer observación o decalamiento de dosis, y después hacer controles cada 3, 6, 9 y 12 meses. A los de alto riesgo hacer tratamiento estándar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a SATRO por la invitación. Es un placer enorme volver a bellísimo Buenos Aires. Y el honor de abrir un evento tan importante como este. Muchas gracias. Aquí pasamos, ¿verdad? Aquí el mismo, ¿dónde está el pointer? Aquí. El mismo protocolo que Emilio acaba de presentar, pero este estudio aquí, el objetivo ha sido estudiar los endpoints de calidad de vida en estos pacientes. Mira, se intenta disminuir la dosis en los pacientes de bajo riesgo, cambiando 30 grays 2 veces al día, añadiendo docetaxel,
por el cambio de bueno, stand of care, aquí 60 grays sin quimioterapia. Cuando hay extravasamiento extranodal, sí se añade la quimioterapia. Aquí también se intentó hacer lo mismo en estos pacientes con una dosis un poco más alta de radioterapia, pero se observó en estos casos aquí que esa disminución de dosis no es segura porque hay una pérdida de supervivencia libre de enfermedad. Entonces, la mayor importancia de este protocolo está aquí arriba en estos pacientes de bajo riesgo. Y aquí se aplicó los cuestionarios de calidad de vida, 3 tipos diferentes de cuestionario de calidad de vida, este americano, este europeo del ORTC, lamentablemente el HN35 que no es más actual, ya hay el 43 que ha sido desarrollado hace unos 10 años ya para tener sensibilidad a las evoluciones de la tecnología, y también este aquí que evalúa la xerostomía en pacientes cáncer de cabeza y cuello. Una fuerza de este estudio muy importante ha sido la regularidad con que se ha podido aplicar los cuestionarios. Hemos hecho un estudio muy semejante en Brasil con casi 600 pacientes, y llegar a este nivel aquí de respuesta de los cuestionarios de calidad de vida es muy, muy, muy importante, da una fuerza muy grande para los resultados presentados. Se observó que, bueno, después, lo que es normal, lo que sabemos ya, después de la radioterapia hay un empeoramiento de los síntomas de los pacientes, y luego hay una recuperación después de algunos meses que los pacientes paran la radioterapia. El cuestionario de ORTC es reconocido como el más completo porque valora todas estos síntomas presentados por los pacientes, y lo más interesante es ver, por ejemplo, aquí, que el cuestionario americano también, esta otra metodología utilizada y el ORTC enseñan resultados muy semejantes, que hay un empeoramiento más sustancial en los pacientes que han hecho 60 grays. Los pacientes que hacen 30 grays 2 veces al día con docetaxel se empeora un poco menos, por fuera del límite de significancia estadística, o sea, es importante esa disminución, y luego la recuperación también es más rápida. Entonces, resultados muy, muy interesantes, y la capacidad de tragar también, con la valoración que han hecho de una manera muy completa, también se observó que en los pacientes que hacen menos dosis de radioterapia, los endpoints de calidad de vida son más importantes. Entonces, aquí el mismo grupo, este es el primer. Pasamos al segundo. Y el segundo es un estudio sobre pacientes con también, por supuesto, cáncer de cabeza y cuello que han recibido radioterapia sobre las carótidas, y una valoración retrospectiva de dosis en las carótidas y problemas que este tratamiento puede traer para estos pacientes a largo plazo. Aunque sea un estudio retrospectivo, me pareció muy interesante porque, bueno, muy sinceramente, las carótidas no son órganos que contorneamos cuando tratamos, bueno, no suelo hacerlo en mi práctica, y aquí se ve que hay, primero, en la población general, menos del 5% tiene estenosis de la arteria carótida, pero bueno, sabemos también que la estenosis de la arteria carótida aumenta el riesgo de problemas vasculares en el cerebro. Y se estima que hay, bueno, de menos de 5 se llega hasta posiblemente 30%, dependiendo del tratamiento que el paciente hace después de radioterapia, y no se sabe si hacer el screening en pacientes asintomáticos sea, de hecho, una actitud correcta. Entonces, ¿qué se ha hecho? En 20 años, pacientes que han recibido radioterapia con un intuito curativo y que habían hecho un ultrasonido en menos de 24 meses después de la radioterapia, se aprovechó los resultados, y después se ha hecho un seguimiento de estos pacientes, más de 600 por un seguimiento largo, razonable, 5 años, con una edad mediana de 60 años, la gran mayoría carcinoma escamoso, y la gran mayoría también tumores de orofaringe.
No sé si pasa lo mismo aquí en Argentina, pero en Brasil, por ejemplo, tenemos un índice de HPV positivo mucho más bajo que los americanos y mucho más cánceres de la cavidad oral que orofaringe. Quizás sea un poco diferente, no sé lo que pasa aquí. Pero bueno, en tumores de orofaringe HPV positivo, que son los más frecuentes para los americanos ahora, se ve que el hecho de la ocurrencia de accidente vascular cerebral tenía en 10 años un porcentaje aquí de 12,4% de los pacientes, y aquí lo que han llamado el endpoint compuesto, o sea, la presencia de la estenosis de la arteria carótida junto con el desarrollo de un accidente vascular cerebral, alrededor de 30% de los pacientes, o sea, 1 a cada 3 pacientes que han hecho un tratamiento curativo para cáncer de cabeza y cuello han en 10 años presentado este endpoint compuesto aquí, o estenosis de la arteria carótida o el accidente vascular cerebral de hecho. Y las variables que estaban más relacionadas con lo que se estudió ha sido, primero, el hecho de ser hombre, varón, o sea, las mujeres estaban un poco protegidas del hecho, y la historia de tener una vasculatura ya enferma, o sea, historia de infarto del miocardio anterior. Aquí un ejemplo de una planificación de paciente con se deburrando la arteria carótida, y se ve que quizá sea importante sí deburrarla en el momento de la planificación y mirar la V30, V40, V50, que son variables que están relacionadas con el endpoint compuesto, o sea, estenosis o accidente vascular cerebral. Entonces se concluye que, bueno, la estenosis de la carótida aumenta con el tiempo en pacientes con cáncer de cabeza y cuello que son supervivientes después de la radioterapia. El hecho de haber la enfermedad vascular es un factor de riesgo, el hecho de ser hombre también. Y la V30 y V50 están asociadas con este endpoint compuesto, y quizá sea importante empezar a deburrar las carótidas y mirar estos dados aquí para intentar con la planificación hacer mejor los tratamientos que hacemos. Quizá una vez más se habla de escalonamiento, de escalada de dosis en HPV positivos, y aquí finalmente se concluye que el seguimiento de los pacientes mirando la carótida puede ser sí importante en disminución de los riesgos de desarrollo de accidentes vasculares cerebrales en estos pacientes. Muchas gracias. La conferencia del doctor Diego Rincón va a ser online. Sí, hola. Perdón. ¿Me escuchan? Vale, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme a este evento. La verdad es que hoy voy a exponer 2 trabajos que me parecieron muy interesantes y espero que les guste, a pesar de que el tiempo es corto, ¿vale? Entonces, el primer trabajo es un análisis sobre los pacientes tratados en el estudio ECOG ACRIN E3311, que es un estudio de desescalada de dosis en pacientes con carcinoma orofaringeo HPV positivo. Y en este caso lo que se hizo fue un análisis de la extensión extranodal mediante el uso de Deep Learning, de inteligencia artificial. Básicamente es importante seguir investigando acerca de la disminución de tratamiento, no necesariamente solo de la dosis y el volumen de radioterapia, sino también en la disminución del tratamiento sistémico o en cirugías menos invasivas como la cirugía transoral en pacientes con tumores de orofaringe HPV positivo, pero en el camino es importante solventar varios de las limitantes que tenemos, y en ese sentido la extensión extranodal es uno de los principales limitantes nuestros, no solamente porque es un factor asociado de peor pronóstico, cuya existencia nos obliga a plantear tratamiento trimodal, sino porque además es una entidad de difícil diagnóstico, es una entidad que con imágenes pretratamiento tenemos una gran variabilidad interobservador por métodos de imagen, e incluso en trabajos como el E3311, en donde se habían excluido pacientes con claro compromiso extranodal,
hay una rata de extensión extranodal incidental que puede llegar hasta un 50% con todo lo que ello acarrea. Entonces, la hipótesis de los investigadores era si podrían usar un sistema de deep learning, un algoritmo que pudiera predecir a los pacientes que pueden tener extensión extranodal mediante el uso del TAC de diagnóstico. Lo que hicieron fue inicialmente coger a los pacientes del estudio E3311. Estos pacientes, la mayoría tenían TAC con contraste intravenoso pretratamiento. Se excluyeron los pacientes que tenían TAC sin contraste intravenoso y se cotejó con la anatomía patológica definitiva. En ese análisis se incluyó el ganglio con eje corto más amplio y 1 o 2 ganglios adicionales que pudieran ser sospechosos, y mediante el sistema DualNet, un sistema de deep learning, se analizaron los ganglios con un tamaño normal de TAC y con un incremento del tamaño, en donde intentaron evaluar cambios un poco más leves que pudieran indicar el compromiso extranodal. Adicional a ello, para darle más peso al estudio, contaban con 4 radiólogos expertos en lectura de tumores de cabeza y cuello que utilizaron una escala que iba de 1 a 4 según la sospecha que tuvieran de extensión extraganglionar. Recordar que en este estudio se hizo un análisis con medición por milímetro de extensión extranodal en anatomía patológica. Y finalmente lo que hicieron fue, con un análisis de área bajo la curva, ver cuál era el comportamiento de la inteligencia artificial comparado con los radiólogos. Y como está siendo costumbre últimamente con la inteligencia artificial, pues el comportamiento fue mejor, fue una estrategia precisa con una alta sensibilidad y especificidad. Sí que hubo un radiólogo que fue un poco más sensible, pero a expensas de varios falsos positivos, entonces fue un poco menos específico. Y cuando se hace el análisis por los 3 subgrupos grandes que querían evaluar, que era la extensión extranodal general, la que era de más de 1 milímetro y la que existía en los ganglios de más de 10 milímetros de eje corto, en todas el comportamiento fue mejor que el de los radiólogos. Entonces establecen como una estrategia válida el uso de este sistema para predecir extensión extranodal. Vale, el segundo artículo es un trabajo del Memorial, es un trabajo en el que se quería evaluar el uso de resonancia magnética durante el tratamiento para predecir pacientes con mayor riesgo de recaída ganglionar en el escenario de una desescalada de dosis en pacientes con tumores de orofaringe papilomavirus positivo. Más o menos lo mismo que dije en el primer artículo, es importante identificar a los pacientes que pueden tener una respuesta igualmente buena, pero con una menor toxicidad. Para ello, entre menos invasiva sea la estrategia, mejor, pero con un concepto importante, y es que siempre hemos asociado una mejor respuesta, una mejor sensibilidad de esta enfermedad a los tratamientos con quimiorradio, pero hay un subgrupo en donde todavía hay una mayor agresividad tumoral, y es también importante identificar a esos pacientes. Entonces, esto hace parte del estudio TIRTI-ROC, que es una bajada de dosis, un tratamiento que ahora explicaré un poquito mejor, pero lo que le da un poco más de peso a este artículo es que se usa PET con fluoromisonidazol, un PET FMISO, previo al tratamiento y durante el tratamiento. Recordar que este PET lo que nos ayuda, o la información que nos da, es el que nos habla de hipoxia tisular, que es algo que asociamos a una peor respuesta al tratamiento. Y mediante el uso de esta herramienta se vio que cuando se hacía una disminución de dosis, utilizando la resolución de la hipoxia como un parámetro, el parámetro a medir, pues,
había un excelente control locorregional con una disminución significativa de la toxicidad. El diseño del estudio era más o menos este: pacientes con tumor P16 positivo, que se hacía cirugía del tumor primario, no era necesario llegar a un R0, y con enfermedad ganglionar probada con biopsia. Se hacía un PET-FMISO pretratamiento. A los pacientes que en el PET tenían hipoxia se hacía una planificación de tratamiento estándar hasta 70 grays y 3 ciclos de quimio, y en los que tenían un PET sin hipoxia se hacía una planificación de tratamiento hasta 30 grays en fraccionamiento convencional y 2 ciclos de quimioterapia. Una semana y media después de iniciado el tratamiento, a los pacientes que tenían hipoxia inicial se les repetía el PET. Si habían resuelto la hipoxia, cambiaban al grupo de desescalada de dosis. Si persistía la hipoxia, iban a tratamiento estándar. Y lo que nos atañe del análisis es que además se hizo resonancia magnética pretratamiento y resonancia magnética semanal a todos estos pacientes hasta la semana 4. En esa resonancia se hacía una secuencia T1, un T2 y una difusión. De los pacientes que finalmente resolvieron la hipoxia, 8 tuvieron una recurrencia ganglionar, 8 de estos pacientes, que finalmente se rescataron con disección cervical. ¿Y qué era lo que medían en la resonancia semanal? ¿Cuál fue el hallazgo fundamental del artículo? Y es que se medía el coeficiente de difusión aparente. El coeficiente de difusión aparente del ADC es un marcador subrogado que nos habla de celularidad tumoral basados en los patrones de difusión de agua. Es un parámetro más bien heterogéneo y, como vemos en la imagen, es más un mapa. Y eso sí, en la teoría, los tumores o la imagen en donde se ve un incremento de este coeficiente del ADC suelen estar asociados a una menor celularidad tumoral y a una mejor respuesta al tratamiento. ¿Qué vieron en la resonancia? Y sobre todo cuando se comparaba con la hipoxia. Entonces, en la imagen pretratamiento, el ADC pretratamiento, no había ninguna diferencia entre tejido hipóxico y no hipóxico. El comportamiento fue similar. Pero en las resonancias semanales sí que vieron en los pacientes que finalmente recayeron y que habían resuelto la hipoxia, que hacia la tercera semana, en la resonancia de la tercera semana, había un incremento significativo del coeficiente de difusión aparente. Algo que es paradójico, porque en la teoría sería un marcador de buena respuesta. Entonces, en las conclusiones nos dicen que la resonancia magnética puede ser una herramienta válida para detectar pacientes en los que se puede desescalar dosis. Yo aquí añadiría posiblemente todo en el contexto de si se resuelve o no la hipoxia, que no hay una correlación pretratamiento con el ADC y que hay una respuesta paradójica en pacientes que posiblemente tengan más riesgo de recaída con el ADC, con el coeficiente de difusión. Ellos además dicen que sería interesante incorporar como estrategia una disección ganglionar después de 30 grays en pacientes en los que veamos este cambio. Yo dejaría la discusión de si haríamos una disección planificada o si haríamos tratamiento con dosis convencionales, sin desescalar dosis. Y eso era lo que tenía por decir. Muy bien, doctor. Muy claro. Vamos a pasar ahora a la parte de la discusión y un poco voy a tratar de coordinar. Así que vamos a dejar un poquito las preguntas en un ratito. Invito al doctor Falco, que nos va a acompañar como oncólogo clínico. El cirujano me parece que está demorado. ¿Está? Pase, doctor. Abondet, llegó. Muchas gracias. Y doctor Cardielo, por favor. Lo que voy a intentar
es resumir un poquito los trabajos. Como han visto, son todo un poco mezclados los temas, pero la mayoría, el común denominador, es la desintensificación de dosis en los HPV positivos. Así que me tomé unos minutitos como para hacerle un pequeño resumen para que se lleven un mensaje a la casa. Bueno, hemos visto, acá están ordenados los trabajos de acuerdo a cómo fueron presentados en el astro. Un trabajo que fue presentado de cirugía robótica, que es del tumor de orofaringe, se había dado una descalación de dosis, que mostró que fue positivo en ese grupo de pacientes. Después tenemos tres trabajos, que son el que fue presentado el 67 para detectar la invasión extranodal en el E3311, otro trabajo de GAR de radioterapia ajustada a la genómica y otro trabajo de el que fue el último presentado de usar la resonancia con el coeficiente de difusión para seleccionar los pacientes. Como vemos, lo que se busca es mayor selección de cuál es el subgrupo de pacientes que se beneficia de esto. Después tuvimos dos trabajos que son del 1675, que fue presentado por Emilio y otro por Marcos, en los cuales vemos que también fueron positivos tanto en mejorar con la calidad de los pacientes, los índices de calidad, como también fueron positivos en los índices de calidad y en los índices que reportan los pacientes. Después también tenemos otro trabajo basado en el 3311 que también demostró que disminuyendo la dosis también es positivo en cuanto a reducir la aspiración de los pacientes. Y un trabajo un poco de otro tema que también presentó el doctor Marcos, que es el riesgo de estenosis carotídea en los pacientes irradiados. Un poco como para que quede claro, los pacientes con cáncer de orofaringe HPV positivo son un subgrupo de pacientes con un mejor pronóstico. ¿Y esto de dónde viene? Porque no sé si todos lo tenemos bien claro de dónde viene. Esto ya se venía hablando del 2010 y en el 2014 con el ensayo el 129 de Kianan se vio que había un subgrupo de pacientes, si bien todos los pacientes tenían una sobrevida de un 50% alrededor, se vio que los pacientes que eran HPV positivos vivían más que los HPV negativos. Entonces, Kianan se puso a estudiar un poquito más esto y vio que era un factor independiente de mejor pronóstico los que tenían el HPV positivo. Y así definimos los tres grupos de los que estamos hablando, los grupos de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Los de bajo riesgo son los pacientes que son HPV positivo, que fuman menos de 10 paquetes, que tienen sobrevida del 90%. Por otro lado tenemos los HPV negativos, que son los fumadores, los típicos pacientes de cabeza y cuello clásicos, donde la sobrevida es del 50%, y en intermedio son los HPV positivos que fuman más de 10 paquetes años, donde vieron que la sobrevida es del 70%. Esta fue la división clásica de bajo, intermedio o alto riesgo, que no es exactamente igual a la que usan los trabajos que hemos presentado, que también los dividen en bajo, intermedio o alto riesgo, pero usan otros criterios de selección, que por ahí se mezclan y se confunden un poco. Entonces, en cuanto a estrategias de desintensificación, porque sabemos que son pacientes que les va mejor, lo que queremos es que tengan menos complicaciones. Entonces, esto es posible, se ha intentado hacer de muchas estrategias. Por un lado, se intentó reducir la dosis. Con hacer quimioterapia se ha ido de menos dosis en los que responden. Se ha intentado reducir dosis y sacar quimioterapia. Se ha intentado hacer quimioterapia menos tóxica, como suplantar el cisplatino por cetuximab, como el Descalate o el RTOG 1016. Se ha intentado sacar la quimio y dar solamente radioterapia, como fue el HN002. Y los que vimos ahora, que es hacer cirugía robótica transoral, se ha ido de quimio-radioterapia adyuvante reducida, que es el que vimos hoy, que es el 3311 y el 1575, o el PATOS. Este no lo vimos hoy, pero este trabajo lo que se intentó hacer, por eso digo que hay que tener cuidado, en ese trabajo se intentó dar menos dosis de lo estándar, dar 60 Gray en lugar de 70 Gray el tumor, y hacerlo con o sin quimio. Y se vio que tiene una sobrevida del 90% en el brazo con quimioterapia, pero cae al 83% sin la quimioterapia,
y con la tasa de fallo va del 3%, salta al 9% cuando en este subgrupo no se le hace quimioterapia. El 16 que quiso suplantar el cisplatino por cetuximab, donde tuvo menor sobrevida la rama con cetuximab, por lo tanto fue un ensayo que fue negativo en cuanto a eso. El de Escalate similar. Estos son los ensayos que estuvimos viendo hoy, que tienen un esquema que es bastante particular, que hacen 30 Gray en 1,5 2 veces por día en 10 días y con una quimio que es, que yo te voy a preguntar, Agustín, anótatelo, el docetaxel día 1 y 8 y 15 miligramos, ¿qué es eso? Porque no lo he visto normalmente en cabeza y cuello. Pero como ven, acá está el grupo de riesgo intermedio, que no es exactamente la definición inicial del riesgo intermedio de HPV positivo, sino que es, y lo otro que hay que tener en cuenta, que no todos los pacientes, por más que tengan buen pronóstico, hay algunos que les va mal. Se ha visto que la ruptura capsular, cuando es positiva, tienen peor pronóstico que cuando es negativo. O sea que hay algunos factores que ya son bien conocidos que son de mal pronóstico. Y esto es lo que les queréis mostrar. Esto es el 3311, cómo los define: de bajo riesgo, intermedio, que son los que ellos randomizan a 50 o 60 Gray, que son pacientes operados con márgenes sanos, más de 3 milímetros, sin invasión extracapsular o menos de 1 milímetro y hasta 4 ganglios metastásicos. Pero no es exactamente igual a la definición inicial. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, ¿y qué alternativas tenemos o qué veo yo que es más factible en la práctica nuestra actual de desintensificar? Y lo que hay que tratar de hacer es minimizar el daño con lo que ya tenemos. Entonces, sobre todo con técnicas de intensidad modulada, como ya sabemos, porque podemos identificar mejor los blancos, podemos mejorar la conformación de la dosis con IMRT, con BIMAT. Hay que prestar atención a todos los órganos, no solamente las glándulas salivales, los constrictores de la faringe, cuando podemos hacer irradiación unilateral del cuello, en los tumores bien lateralizados. Bueno, como les dije, hay que tener bien en claro que queremos irradiar alrededor del tumor, los márgenes, que cada vez se van achicando, hay consenso, que esto hemos ido pasando de los 10-15 milímetros a 5 milímetros, la guía danesa, los límites, que tenemos las guías para margen peritumorales, para márgenes ganglionares, no caer en los errores que ya han habido, que son las recaídas en base cráneo, en las primeras experiencias de intensidad modulada, donde por querer achicar los volúmenes, por ejemplo, no se definía bien el espacio retroestiloideo, que ya lo tenemos bien publicado, que es la zona que hay que incluir cuando hay ganglios positivos. Bueno, todos los órganos de riesgo importan, no solamente la médula y las parótidas, porque hay otros órganos que participan en serostomía, participan en difagia, en aspiración. Hay algunos niveles ganglionares que uno los puede sacar cuando, como por ejemplo, en esta experiencia danesa con 1000 pacientes, con el espacio retrofaríngeo, el nivel 1B, la recaída era muy rara, salvo que haya compromiso de la pared faríngea posterior de la cavidad oral. Entonces, uno va seleccionando los niveles de acuerdo a donde está ubicado el tumor. La experiencia de O'Sullivan, el canadiense, que hace más de 20 años que hace irradiación unilateral en los tumores T1 y T2 N0, y yo veo que acá hacemos relativamente poco las irradiaciones unilaterales, pero que ya hay amplia experiencia con una falla contralateral muy baja de 3,5%. Incluso en los últimos años hay experiencia que incluso en los pacientes con ganglios positivos, HPV positivos, hacen irradiaciones unilaterales, pero estadificado o seleccionado con resonancia, PET, etc. Bueno, y un poquito eso para terminar. Bueno, gracias. Doctor Santos, le quería hacer una preguntita. En cuanto al trabajo de las carótidas, si lo hacen, ¿cómo lo ves vos en la práctica? La verdad es que muy sinceramente no dibujaba, no controlaba las carótidas. No dibujan carótidas ustedes. No. Yo el único caso que dibujo carótidas es en los T1 glóticos, Sí, T1 donde si bien no hay un constraint, por lo menos que yo conozca, si alguien conoce que nos aporte, pero yo no conozco, dibujo las carótidas para disminuir las dosis máximas. No subdoso PTB por culpa de carótidas, pero sí sabiendo ese riesgo que yo lo tenía en 15% a 10 años, que va entre el 10 y 30%, tratamos de disminuir la dosis en eso.
Por eso creo que ha sido muy interesante leer este abstracto. Ahora voy a cambiar mis prácticas. Pero las dosis que recomiendo son 40-50 Gray, que cuando un cabeza y cuello clásico con ganglios y las carótidas están incluidas, así que lo veo muy complicado de reducir las dosis. Bueno, como estuvimos viendo, hay muchos trabajos de lo que es TORS, que es la resección transoral robótica o no robótica, y tenemos un cirujano que lo hemos traído para que nos hable un poquito a ver de qué se trata eso, si se hace o no se hace en Argentina, qué complicaciones hay, porque hay algunos que dicen, hay algunos trabajos que he leído que dicen que tienen muchas complicaciones, otros dicen que no. Lamentablemente en Argentina por ahí tenemos una limitación tecnológica y económica que nos impide tener disponibilidad mayor del equipamiento. Es muy caro el mantenimiento, por lo cual no se ha universalizado la aplicación de la robótica en sí. En Argentina no hay grupos de trabajo firmes que tengan experiencia en robótica, pero más allá de eso sí es un elemento técnico muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la difícil accesibilidad que tiene, sobre todo la base de la lengua, para resecciones con márgenes oncológicos, que es lo más importante en estos casos, es decir, limitar la aplicación de las terapias en pacientes que son en un estadio temprano. Técnicamente es la aplicación de endoscopía con unos brazos que permiten la ductilidad de la base de lengua sobre todo. No tenemos tantos inconvenientes con la amígdala palatina porque es de accesibilidad mucho más fácil, pero en Argentina nos falta todavía. Y respecto a lo que vos decís, respecto a las complicaciones, la mayoría de los trabajos, el Orator y otros más, son a corto plazo. Es decir, faltan todavía trabajos a largo plazo. Realmente son trabajos que toman un periodo de seguimiento entre 2 o 3 años. Tiene peores resultados en el primer año, sobre todo referidos a disfagia, sobre todo trastornos de la deglución y sobre todo los pacientes que tienen resecciones de la base de lengua. Así que todavía creo que falta bastante tiempo para que sea una técnica que se termine de imponer. Creo que estamos ante el desafío de estos pacientes, que cada vez vamos a tener más, y que todavía nos falta conocer cuál va a ser las complicaciones, tanto del tratamiento estándar como el decalamiento, como de la cirugía robótica en este grupo de pacientes. Creo que falta todavía un poquito para definir. Agustín. Simplemente aportar a lo que decía el doctor, que obviamente absolutamente de acuerdo. De los pocos casos que estamos viendo en algunos centros que hacen cirugía robótica, más allá de la falta de acceso y los costos, que es un poco lo que pasa en toda Latinoamérica, probablemente Brasil está un poquito más adelantado, como siempre. Lo que estamos viendo es lo opuesto a lo que estamos discutiendo hoy. En vez de intensificar, sobreintensificamos, porque lo que intenta hacer algo que baje las toxicidades, después la mayoría de los pacientes terminan haciendo por problemas técnicos en la cirugía y que tienen que ver, a mi criterio, además de eso, con lo que es la curva de aprendizaje, haciendo trimodalidad, cirugía y quimio-radioterapia. Entonces, eso es lo que vemos hoy, lo que pasa hoy en Argentina con la cirugía robótica, más allá de lo técnico que bien explicaba. Sí, cuando empezó la cirugía robótica, justo yo estaba en Francia y empezaron operaron todos próstata y algunos cabeza y cuello. Todos los cabezas y cuello que veíamos en los primeros años, 2009 era esto, todos tenían margen positivo. Y veo que no es algo solamente de allá, sino que es algo medio global, que la curva de aprendizaje es bastante larga. Así que para que llegue eso acá me parece que estamos lejos. ¿Ustedes, Marco, están más o menos similar? Sí, imagino que sea muy, muy parecido. Solo en los hospitales más caros, privados, de las grandes ciudades, se tiene acceso a la cirugía robótica. Sí. Después hubo el trabajo tuyo, Emilio, del GAR, que si entendí bien es como tipo el Oncotype para mama o el Decipher en próstata, sería el GAR para cabeza y cuello. Exacto. Que bueno, apuntamos a seleccionar más pacientes, que veo que es lo que nos falta en este paciente para definir si nos animamos a bajar la dosis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, doctor Isa. ¿Alguien lleva? Aprovechamos a saludar también.
Oye, una pregunta. Ustedes que se dedican harto a cabeza y cuello, yo hago harta gine. O sea, hoy en día estamos por protocolos gringos y europeos, todos los pacientes que tienen NIE, que se operan, se hacen conos, conolipo, pacientes que se tratan con HPV 16 positivo, con el marcador P16 positivo en la biopsia, después del tratamiento las mandamos a vacunar. ¿A vacunar? O sea, sí. Están mandando a los cabezas y cuellos, que es el mismo bicho. No. O sea, yo no he visto publicaciones, pero No por eso sé les si, preguntaba. no sé si sirve para algo y no lo estoy haciendo, pero... O sea, en ginecología se está demostrando que sí. Disminuye la tasa de recurrencia. Por eso, por el artículo de Emilio le estoy preguntando. Sí, nosotros no lo mandamos. No sé, doctor Rincón, ahí en España. ¿Ustedes en ¿Cómo está España? Madrid? Han hecho varias preguntas muy interesantes. Particularmente a los míos, yo sí les recomiendo vacunarse, pero también muy... A los niños. No escuché bien. No, incluso a los pacientes, a los míos, a los pacientes míos, me refiero. Por algo, pero muy extrapolado a la parte de gine, y es que sí que puede proteger de otras poblaciones de papilomavirus que también aumentan el riesgo de recaída, ¿no? Pero no por algo en particular. O sea, es muy extrapolando y eso finalmente no lo hace casi nadie. Y en cuanto a otra pregunta que habían hecho, que era la dosis de restricción en carótida, nosotros sí lo intentamos hacer. Como explicaron, yo sinceramente no le doy prioridad si me baja cobertura, pero los parámetros que usamos aquí son una dosis media de menos de 18 grays y un V30 de menos del 20%. Básicamente eso. Son constricciones fuertes, entonces usan, Doc. Sí, pero no, yo le doy una prioridad 2, 3, o sea, nunca me tiene que quedar descubierto el PTV. Y lo otro es que inicialmente uno siempre también lo intenta usar en el T1 de glotis, pero yo en las glotis es que tengo en cuenta que se desplazan mucho en cráneo caudal, entonces tampoco le doy tanto peso a las carotidas en los T1 por eso, porque hay un factor movimiento que yo no sé qué papel juegue si restringo las carotidas. Bien, gracias. Y Doc, ya que estamos hablando, ¿cuál considera que es mejor para seleccionar los pacientes? ¿El PET, la resonancia? ¿Qué usas vos? Y si hacen ustedes desescalación de dosis allá en España. La desescalada de dosis, la verdad es que nosotros seguimos el protocolo de la empresa. De momento no se contempla por protocolo. Dentro de lo que hablamos en cuanto al PET efemiso y la resonancia, yo ese PET no lo he visto nunca. Ese PET no lo he visto nunca. Ojalá tuviéramos disponibilidad de él. ¿Qué sería mejor? Pues posiblemente, según el trabajo, sería hacer los dos, porque finalmente la predicción de los pacientes que iban a recaer llevaban como condición el PET efemiso previo con la resolución de la hipoxia. Pero posiblemente en un nivel más práctico, yo sí que suelo pedir resonancia a los pacientes que voy a tratar de tumores de cabeza y cuello, así tengan PET. A veces me dan también información a la hora de limitar volúmenes. La pregunta que yo me haría después de leerlo es si tiene alguna función hacer resonancia durante el tratamiento. Posiblemente la desescalada de dosis sea algo que vayamos a tratar en la próxima actualización del protocolo de la empresa, y de hacerlo posiblemente yo pondría como condición el que estos pacientes llevaran una resonancia durante el tratamiento, que en principio nosotros aquí no tenemos problema con pedirla. Muy bien, gracias. Diego, por ahí para Sí. que nos quede un poquitito algún mensaje a nivel radioterapia, ¿no? ¿Quiénes hacen o quiénes están desescalando en nuestra sociedad de radioterapeutas, ¿no? Este tipo de tumores que nosotros en nuestra experiencia
solo algún protocolo, pero nosotros no desescalamos a nivel radiante. No sé si alguien está haciendo desescalamiento de dosis en este tipo de pacientes. Diego, ahí en Madrid. Yo de momento no, y luego es que para mí cualquier tipo de tumor tiene una etiología muy mixta, o sea, a mí me cuesta bajar dosis en un paciente que sea P16 positivo y que fume, o sea, así sean IPAs bajos, me cuesta, aquí por protocolo de momento no se hace. O sea que estamos iguales en cuanto a que nos falta seleccionar mejor los pacientes, o sea, en eso coincidimos. Sí, Marcos. ¿Cuál es la importancia del HPV aquí en Argentina? Porque en Brasil, ya los digo, 40% de nuestros tumores son de la boca, ligados al hábito a los fumadores, aunque tengamos una de las campañas más eficaces del mundo de disminución del uso de tabaco. Y tenemos muy poco, 10% según una revisión bibliográfica que hemos recién publicado. Agustín te le puede responder. Sí. Primero, hablar un poco de lo de la vacuna de HPV. La vacuna de HPV con criterio terapéutico, que es un poco lo que vos decías, porque ya son pacientes que ya tienen el HPV, incluso desarrollaron el tumor, es lo último que se está estudiando y un trabajo australiano que está ongoing, pero necesitamos por lo menos 15 años de follow-up para ver resultados. Lo que sí sabemos de esos pacientes es que de esos estudios, es que estas vacunaciones que se llaman de catch-up, de pacientes que salen del rango etario para vacunarse, que son esos 12, 15 años, dependiendo de cada país, sí tienen algún beneficio, pero no con criterio terapéutico, sino como prevención primaria activa, por decir así. O sea que en realidad un paciente que ya tiene el virus incorporado y ya incluso lo tuvo lo suficientemente en el tiempo como para desarrollar un tumor, no tendría demasiado sentido de hacer esa vacunación, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora. Con respecto a lo que pasa en Argentina con el HPV, Argentina es muy parecido a Brasil y el resto de Latinoamérica en esto, es extremadamente heterogéneo. Entonces, nosotros publicamos, y creo que somos el único centro en Argentina que pudimos publicar la experiencia de cuántos pacientes, 300 pacientes evaluados en Fleming, de los cuales 71% de las orofaringes, 71% eran HPV positivas. Fleming no es Argentina, claramente. Cuando uno habla con oncólogos que trabajan en centros públicos, la tasa es mucho más baja, obviamente, y probablemente sea un mix. En Fleming, con un nivel socioeconómico alto, educativo alto, tenemos valores más parecidos a los valores americanos y europeos. De vuelta, Argentina probablemente no sea esa la realidad. Doctor Cardielo, ¿qué opina de todo esto que estamos queriendo bajar las dosis nosotros? Y no podemos. Y que realmente no tenemos metodología y digamos, tecnologías como para poder realmente empezar a hacer un descalanamiento como corresponde. Yo a veces en tumores muy pequeños, que por supuesto no se operaron, con HPV positivo les hago 66 en vez de hacerle 70. Pero mucho más no podemos hacer porque no tenemos datos ni técnicas como para poder saber cómo evoluciona eso. Y cuando pedimos una tomografía computada en el medio de un tratamiento, probablemente tenga la orden cuando terminó. Sí, pero ahí sería más útil hacer adaptación de los tratamientos, o sea, usar las otras herramientas, que es lo que les digo, para disminuir la toxicidad. Hacer un adapting es más fácil y tenemos más evidencia que tratar hoy. Aparte no sabemos si hay que bajar a 50, 60 o a 30, son distintos, bueno, y hay distintos criterios de selección aparte en cada uno de estos trabajos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Pero... Excelente exposición. Felicitaciones a todos. Yo en mi práctica habitual incluyo los localmente avanzados, un descalamiento no de dosis, sino incluyo una tomografía computada a los 50 grays aproximadamente y reduzco los volúmenes y hago un escalamiento en la enfermedad residual. Me preocupa mucho el tema de la restricción de las carótidas porque no lo tengo en cuenta y muchas veces hay algunos ganglios voluminosos pero con una respuesta excelente, o sea, un tumor de orofaringe con adenopatías Bulky que responden más del 80%,
Y realmente estoy en la duda si llegar a 70 en esos ganglios, en nivel 2, ¿no? Obviamente me preocupa también el plexo braquial. Si los niveles ganglionares residuales son muy bajos, me preocupa la restricción de dosis en el plexo braquial. ¿Tienen en cuenta ustedes la restricción en carótidas, en plexo braquial, para llegar en una enfermedad? Porque a mí me quedó algo en un congreso de cabeza y cuello de hace muchos años, que decían que un paciente con enfermedad ganglionar residual era un paciente muerto. Entonces, digamos, el paciente no tiene tantas opciones. ¿Ustedes se inclinan por escalar dosis en adenopatías residuales más allá de las restricciones en carótida y plexo braquial? ¿Alguno? ¿Jorgito? Sí, a ver, lo ideal es lo que vos dices. Si tenés adenopatía, o sea, son dos escenarios distintos, ¿no? Sí. Los del descalonamiento con pacientes bien seleccionados a un localmente avanzado con adenopatías groseras, en donde sí, creo que uno hace un tratamiento de dosis convencionales y en el medio del tratamiento, si ves que la respuesta es importante y más con el agregado de alguna quimioterapia concurrente, que es lo que quería preguntarle a Agustín ahora, que no me quiero que se me escape, sí, se puede repetir la tomografía y ahí podés bustear esa adenopatía. Hoy creo que hay nuevas técnicas, si uno puede contar con SBRT y poder hacer un boost directamente a eso, pero bueno, creo que va a depender de la respuesta del tumor que tenga. Claro, Hay pero que mi pregunta va seleccionar. hacia los órganos de riesgo. No, Si lo tienen- comparto contigo. Yo No, de carótida me estoy viendo acá y creo que vamos a empezar Incluso todo. constrictores de la faringe. que a El veces tema ni- va a ser que vamos Sí. a empezar a marcar las carótidas y se nos va a pasar todos Claro, los planes. ese es el tema. Ustedes descartan Y por depende dosimetría del la- caso. Si tenemos el caso típico, Sí, claro. fumador, con ganglios grandes que no responden, y yo sacrificaría en ese caso plexo braquial por ganglio. Salvo que sea un ganglio que después lo pueda rescatar, que lo vea que es rescatable quirúrgicamente. Pero si no es como dijiste vos, un paciente que no respondió a rayos y no es operable, está fuera de recursos después. Entonces, sí, me preocupa el plexo braquial obviamente, y cuando Sí, lo totalmente. puedo respetar, lo respeto, pero siempre en la balanza riesgo-beneficio. Y una preguntita, Agustín, rápida. ¿Por qué crees que en los estudios que presentamos ahora el platino concurrente lo hacen semanal y no cada 21 días, cuando sabemos que por ahí el estudio fuerte es cada 21 días, salvo el hindú que salió Sí. el año pasado? Bueno, pero eso, yo creo que hoy, después de la publicación del trabajo que vos decís, Jorge, que se presentó en ASCO el año pasado, que es un trabajo de India, sabemos el peso estadístico que tiene en cabeza y cuello India y que siempre viene a responder preguntas, esto lo venimos discutiendo hace muchos años. Hoy me parece que, y el mensaje que damos desde oncología es, no importa el esquema de cisplatino que utilicemos, bien, lo importante es el concepto de los 200 miligramos metro cuadrado de dosis acumulada de cisplatino, alcanzar sobre todo en los pacientes de alto riesgo, bien, pacientes de HPV negativos, tumores de hipofaringe, como los subgrupos más agresivos, y después la forma de administrarlo tanto en el contexto definitivo o primario como en el contexto posoperatorio con el estudio japonés de no inferioridad, igual que este estudio de India, muestran que es lo mismo, básicamente es lo mismo. Entonces, yo creo que hoy esa discusión, a ver, yo escuchaba los trabajos, ¿no? Y la conclusión, uno siente conceptos como Big Data, como Deep Learning, que es increíble, inteligencia artificial, radiómica aplicada en PET intratratamiento. Es impresionante. Yo le decía a Jorge, acabo de venir de Ecuador, del Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, y me comentaban que la mayoría todavía irradia con cobalto en Ecuador. Entonces, me parece que es muy bueno escuchar esto y tener como el espejo a donde uno quiere reflejarse, a dónde quiere ir. Me parece hoy mucho más importante en esta discusión el trabajo que comentaban de estenosis carotidia, que es algo que tiene que cambiar nuestra práctica mañana. Después del Deep Learning, bueno, veremos más adelante qué pasa, cuándo llega, cómo lo aplicamos y todo eso, pero el trabajo que me parece que cambia la práctica hoy es para allá. Nosotros tenemos un equipo de oncocardiología que nos vienen rompiendo un poquito de hace un tiempo y nosotros la verdad que entre todas las cosas que tienen estos pacientes muchas veces no les damos la importancia, que uno ve los números y la verdad que preocupan, ¿no? Entonces, creo que eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos me preguntabas antes es lo del cisplatino, la dosis acumulada, el docetaxel como radiosensibilizante. El año pasado, también en ASCO, otro trabajo de India, también prospectivo, randomizado, fase 3 del Tata Memorial, mostraron que el docetaxel es
muy buen radiosensibilizante en otro grupo de pacientes, en pacientes anfita-platino, o sea, como un Bonner, pero en vez de utilizar cetuximab, utilizaban docetaxel en la dosis que vos comentabas. O sea, como otra opción. 15 miligramos metro cuadrado. Exacto. Es un solo trabajo, me parece que hoy no es el esquema de elección, creo que el docetaxel muestra que es un buen radiosensibilizante, y me parece a mí que si estamos hablando de intensificar, no sé si es, digamos, menos una forma tóxico. Exacto. No va a haber una comparativa cabeza a cabeza de cisplatino semanal, docetaxel semanal, porque no le interesa a la industria y probablemente no va a haber un estudio comparativo, pero sí muestra que es un buen radiosensibilizante, y por eso lo que vos decías es que algunos estudios lo ponen como otra opción, bien, pero me cuesta creer que sea menos tóxico. Bien, está. Me quedó colgada allá, perdón, doctor Schneiderman, que había quedado una... listo. Durante el tratamiento, si tiene un efecto positivo el reducir dosis y que ese paciente no haga un split de por medio, que es algo que en nuestra población en particular suele pasar por el volumen de enfermedad, las cuestiones en particular socioeconómicas del paciente. ¿Hay algún análisis hecho de eso o no es algo que se tendría en cuenta a priori? Mira, lo único que te puedo decir que para que nos llevemos a casa y que siempre en todos los eventos de cabeza y cuello, y más Agustín y los referentes que hacen cabeza y cuello, es saber que en nuestro consultorio, cada vez que nosotros hacemos un split de un paciente con un cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, y vos le haces un split, lo parás un día, es un 1% de porcentaje que el paciente disminuye su control locorregional. Entonces tenemos que tratar de no parar, aunque realmente haya una toxicidad importante, porque por ahí pasa por el otorrino o pasa, no por el cirujano no. Y le dice, no, descanse una semanita. Y te viene una semana y vos decís, chao. Entonces, eso es lo que yo te puedo aportar desde el platino, con el platino solo por ahí, hoy por suerte Lo que sí hay que seleccionar más, que yo veo que por ahí falta, los pacientes añosos, que veo mucho radioquimio concomitante en pacientes de más de 70 años con comorbilidades, que son pacientes que evidentemente no tenían ninguna indicación de hacer quimio concomitante, y es lo que te obliga muchas veces a hacer interrupciones de radioterapia y perdés ese 5-8% que vos querías ganar con la quimioterapia, te lo perdés con la interrupción. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también todas esas otras cosas. Quería aclararles una cosa, que la interrupción, el split, es riesgoso siempre, pero es menos riesgoso en la primera semana de tratamiento que cuando todas las células entran en reproducción, y ahí cuando uno lo suspende, ahí sí que no pierde el 1% como dice él, sino que pierde el 5%. Ya parece mi exmujer, usted me discute todo, no hay ningún problema. Estamos en hora... Claro, estamos en hora, ¿no? Nos quedó como concepto en un curso que hicimos hace años en el ROFO de cáncer de cabeza y cuello, que decían que el único motivo por el que se le suspende la radioterapia a un paciente de cabeza y cuello es si está internado con una neutropenia febril. El único motivo. O sea, todo lo otro se puede suspender la quimio, pero la radioterapia hay que tratar de no suspenderla y darle todo el apoyo sistémico y tópico para que pueda superar superar la toxicidad. Así que en general tratamos de cumplirlo lo mejor posible. Y yo para finalizar lo único es que si hay pacientes en los que a lo mejor se puede anticipar una necesidad de replanificación. O sea, sí que hay pacientes a los que yo veo que por el volumen tumoral inicial, y esto lo suelo activar ya desde la primera sesión, le digo a los compañeros encargados de hacer los TAC que a lo mejor dejen un hueco para la 10ª o 15 o la de sesión 15 para repetir máscara y replanificar, pero siempre con la idea de cambiar un plan por otro y no perder sesiones. O sea, mientras uno pueda anticiparse a una replanificación, pues sí que hay que intentar hacerlo sin perder sesiones. Y lo otro que habían hablado de los pacientes frágiles, de los pacientes mayores en los que posiblemente sea una opción el no hacer tratamiento con quimio concomitante, posiblemente en ese subgrupo lo que más estamos haciendo aquí es intentar ver si hipofraccionar un poco más
puede ser de ayuda, tanto para que puedan resistir el tratamiento y alcanzar una dosis que realmente controle síntomas y volumen tumoral, porque los pacientes nuestros son los que a veces tienen enfermedad avanzada con una peor calidad de vida, ¿no? Bueno, en honor al tiempo que está cumplido, agradecemos mucho la presencia de todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión y bueno, continuamos con el próximo evento. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a proceder a la inauguración de la 7ª edición del Beso Fastro en Argentina. Estimados colegas y amigos, tengo el placer y el honor de dar comienzo al acto inaugural del 7º Beso Fastro en Argentina, en el cual se presentarán los trabajos mejor puntuados en el último meeting de la Sociedad Americana de Radioterapia SATRO, llevado a cabo en San Antonio, Texas, en 2022. El BES es para nosotros un estímulo y a su vez un desafío que requiere mucho trabajo multidisciplinario en la organización. Es un verdadero trabajo en equipo impulsado por el grupo de la Comisión Directiva de SATRO con la ayuda de nuestra querida e incansable Rosario Val, nuestra secretaria. Desde la Comisión Directiva de SATRO estamos impulsando nuevos proyectos. Primero, la incorporación de una materia de radioterapia en el pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, para lo cual estamos en conversaciones con la Asociación de Oncología Clínica, con quien hemos firmado además un convenio de reciprocidad para realizar actividades académicas en conjunto. Como se viene realizando desde hace varios años, seguimos publicando el Boletín de Actualización Bibliográfica Digital. El último fue en diciembre de 2022 y próximos a editar uno próximamente. Quedan invitados a participar como autores aquellos que así lo deseen. Pueden comunicarse con la señora Rosario Val. Como realizamos todos los años, en forma virtual el Post-Chicago 2023, fecha a definir para tratar los temas más destacados de ASCO 2023, y está en nuestros proyectos organizar una jornada para los jóvenes radioterapeutas a partir de la mitad de año. Este año se llevará a cabo el curso de radioprotección con fecha tentativa en noviembre. Seguramente a fines de mayo estaremos poniendo la fecha definitiva. SATRO fue convocada para participar en el Congreso Internacional de Oncología que tendrá lugar en La Rural el 8, 9 y 10 de noviembre, dándonos un espacio para organizar mesas y conferencias. Están todos invitados a participar. Además, desde SATRO estamos asistiendo a reuniones, colaborando con la evidencia científica para eficientizar los tratamientos de los pacientes de la medicina pública. Tenemos mucho trabajo que hacer, sueños por cumplir para que nuestra especialidad sea visibilizada y jerarquizada. Invitamos a todos los radiooncólogos y colegas de especialidades afines a acompañarnos en este desafío. Agradezco a todo el equipo de la Comisión Directiva su participación para hacer realidad el 7º Beso Fastro y somos testigos de los vertiginosos progresos en radioterapia en las últimas décadas, mejores técnicas, tratamientos cada vez más precisos y confiamos en las nuevas generaciones para llevar adelante este proceso mediante la formación y la capacitación. Desde SATRO siempre se estará apoyando la formación continua. Los invitamos a ser parte de nuestra sociedad, para los que aún no lo son, y agradezco muy especialmente a todos los que integran el programa científico, presidentes, coordinadores, disertantes, integrantes de los paneles de discusión y algunos no son radiooncólogos solamente, sino colegas de especialidades afines en el marco de un enfoque multidisciplinario. Por último, agradezco nuevamente a los asistentes por acompañarnos, ya que sin su presencia todo este esfuerzo no tendría ningún sentido. Y para finalizar también quiero agradecer a todos los sponsors que hacen posible la organización de eventos científicos por sociedades sin fines de lucro. Serán 2 días intensos y hemos hecho todo lo posible para que los disfruten. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos.